Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que les enseñaré algunas de las principales consideraciones que se deben tener en cuenta para diseñar un puente H de potencia con transistores MOSFET. En el video anterior ya habíamos llegado a la conclusión de que los transistores bipolares o BJT no son una buena opción para diseñar un puente H de buenas prestaciones. Es obvio que los BJT pueden trabajar como switches, pero para este propósito son una muchísima mejor opción los transistores MOSFET, los cuales son idóneos para trabajar conmutando cargas con alta corriente, lo que los pone en amplia ventaja frente a los transistores bipolares. En los últimos años también se han vuelto muy populares y cada vez están más presentes en el campo de la conmutación de alta potencia los IGBT, que son como una fusión entre un MOSFET y un transistor BJT. Sin embargo, no siempre es necesario su inclusión cuando el uso de los MOSFET nos pueden resolver nuestra necesidad. En este video no hablaremos de los IGBT. Bueno, para hablar de transistores MOSFET, necesariamente debo recurrir a hablar de transistores BJT, que a pesar de sus enormes limitaciones funcionales, fueron la única opción electrónica real para las aplicaciones de conmutación hasta la aparición en escena de los transistores MOSFET, por allá en los años 70 en el siglo pasado. Pero hoy en día resulta ser muy poco práctico y casi ilógico utilizar un BJT para un diseño de un puente H de potencia, ya que estos transistores son mucho más lentos que los MOSFET para conmutar y además manejan rangos de corriente muy inferiores a los que se pueden manejar con un transistor MOSFET. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Y aunque en YouTube encontramos una gran cantidad de videos donde explican hasta el cansancio el funcionamiento de un puente H, de lo cual te voy a resumir aquí sin tanta parafernalia, lo único que deberías rescatar de esos videos es lo siguiente. En esos videos repiten mucho que si cierras este switch obviamente este valor positivo va a estar acá y este valor negativo va a estar acá, lo que nos haría girar el motor en un sentido de giro. También nos dicen que si cerramos este switch y este switch, este valor positivo nos aparece acá y este valor negativo nos aparece acá. Es decir, le cambiamos la polaridad a los bornes del motor y el motor nos va a girar en este sentido. Nos dicen que está prohibido cerrar estos dos switches porque estaríamos haciendo un cortocircuito en la fuente de alimentación. De igual manera, también nos dicen que es prohibido cerrar estos otros dos switches porque también estamos poniendo en corto. De hecho, algunos van un poco más a fondo y nos dicen que si cerramos estos dos podemos frenar el motor. Incluso cerrando los dos switches de arriba también podemos frenar el motor. Hasta aquí todo bien. El problema empieza cuando creemos que reemplazando estos cuatro switches por transistores el circuito nos va a funcionar de forma ideal como si fuera con switches mecánicos. Ahí está el primer gran error que tenemos. En algunos videos reemplazan los cuatro switches por transistores NPN. En algunos otros circuitos reemplazan los dos transistores superiores por transistores PNP. Pero en el video anterior ya habíamos visto que un puente H hecho con transistores BJT no son una buena opción. Les recomiendo que miren ese video. Y si bien construir un puente H con BJT
para una aplicación de potencia ya es un error. Hay personas que creen que esto es simplemente reemplazar estos switches por transistores. No, hay que tener algún conocimiento de polarización de transistores. Y cuando uno les dice que no se deben utilizar transistores BJT para una aplicación de potencia, no me explico porque hay gente que cree que es tan fácil de simplemente reemplazar los transistores BJT por MOSFET. Bueno, pero no importa, muchachos, aquí vamos a ir comprendiendo por qué todo esto es un error y vamos a salir de ese error inmediatamente. Aquí en la imagen estamos viendo el símbolo de un transistor NPN y su complementario, el PNP. También vemos el símbolo del MOSFET de canal N y su complementario, el de canal P. De este transistor nos dicen que con una pequeña corriente de base tenemos una gran corriente de colector. La corriente es positiva, la corriente de base va de acá, de la base al emisor, y que la corriente del colector es un factor llamado ganancia, que es una característica intrínseca de este dispositivo. No vamos a entrar mucho en detalle ya en este tipo de transistores. Sin embargo, les digo que el par complementario se comporta de manera contraria. La corriente de base debe ser negativa, pero algo muy importante que debemos tener en cuenta es que de polarización de transistores, el emisor debe ir conectado a tierra para que este transistor quede polarizado correctamente. Y en el complementario, en el PNP, el emisor debe ir conectado a positivo. Las cargas siempre las conectaríamos en el colector. Bueno, dejando a un lado ya el transistor BJT, el MOSFET, en vez de controlar la corriente de drenador con corriente, como lo hacíamos acá en el PNP, acá lo controlamos con voltaje positivo. Y este voltaje es positivo con respecto a que este terminal gate o compuerta debe estar superior al voltaje aplicado acá en el source. Es decir, que este lo debemos tener conectado a tierra. Y este, de manera análoga al transistor PNP, el source lo debemos tener conectado a fuente. El voltaje del gate debe ser inferior a este para que conmute, debería ir conectado a tierra, y así quedaría la polaridad de estos dos transistores. Entonces tengamos muy claro esta polaridad. Este terminal debe estar positivo con respecto a este terminal source, y esta diferencia de potencial se conoce como V sub GS, voltaje gate source, que en la gran mayoría de los MOSFET está entre los 8 y los 12 voltios. O sea, para que este transistor nos conmute, o sea, nos pase de estar en corte a estado de saturación, debemos aplicar un voltaje entre este terminal y este de por lo menos 10 voltios. Los voltajes adecuados los podemos ver en las hojas de datos de los transistores MOSFET, pero acá nos vamos a centrar en el caso particular de la aplicación de un puente H de potencia. Entonces vamos a ir mirando a medida que nos vayan surgiendo las inquietudes. En el video anterior les había dicho que quizás esto era una mejora al circuito de puente H hecho con 4 transistores NPN, o sea, poner 2 transistores PNP en la parte superior puede ser una mejora, pero que sin embargo para mí era algo didáctico, y vamos a comprender por qué. Pero en el circuito análogo a este que aparece en internet ya hecho con transistores MOSFET, este es un circuito que aparece muy frecuentemente en internet para la búsqueda de
puente H con transistores MOSFET de potencia. Y todos pensarán, pues sí, debe funcionar porque los transistores superiores son de tipo de canal P, en el que el source debe estar conectado a positivo, y los transistores inferiores son de canal N, en el que el source debe estar conectado a negativo. Todos pensarán, no, pues este circuito debe funcionar perfectamente, pero vamos a ver que no es así. Yo ya les había dicho, muchachos, que un circuito para manejar potencia requiere de un poco más de conocimiento. ¿Y por qué no nos funciona este circuito? Vamos a ver las características de los transistores que nos aparecen en este circuito. De una vez les voy resumiendo. Es muy difícil encontrar dos dispositivos, uno de canal N como los inferiores, con características similares a los transistores de canal P, que son los superiores. Es decir, estos dispositivos físicamente son diferentes, bien diferentes. No son compatibles, funcionan a diferentes velocidades de conmutación, tienen voltajes V sub GS diferentes. Y una característica muy importante de los transistores MOSFET, que es la resistencia drain source de encendido diferentes. Ya vamos a ver qué es esto. No os preocupéis. Vamos a buscar las hojas de datos de estos dos dispositivos. Aunque pienso que sería mejor incluso buscar la hoja de datos de un MOSFET para el lado inferior, que comercialmente consideren complementario del de arriba. Estos dos son muy diferentes porque los IRL son para conmutar con estado lógico. O sea, estos son muy diferentes a los IRF. De hecho, los IRL son mucho más costosos y manejan corrientes más bajas, rangos de corrientes más bajas que los IRF. El complementario del IRF 9530 o 9540 es el IRF 530 o 540. Vamos a buscar los dos, el IRF 9540 y el IRF 540 o 530, cualquiera de los dos. En pantalla observamos la hoja de datos de dos dispositivos que comercialmente son complementarios, pero observemos las características de estos dos dispositivos. Voltaje drain source 100 voltios, voltaje drain source menos 100 voltios. Bueno, acá son exactamente iguales, manejan el mismo voltaje, pero en estos otros dos valores que son tan importantes a la hora de seleccionar un MOSFET, ya observamos una gran diferencia. La resistencia drain source encendido del IRF 540 es de 40 y 44 miliohmios, pero notamos que en su par complementario esta resistencia es de casi el triple. Ya es una gran diferencia entre estos dos dispositivos, porque esta resistencia en un puente H se nos va a traducir en disipación de potencia, lo que nos calentaría los transistores de arriba. Y esta otra característica tan importante a la hora de seleccionar un transistor MOSFET, la corriente de drenador. Vemos que hay una diferencia de 10 amperios, una diferencia significativa. Bueno, pero ustedes dirán, no, yo en mi aplicación no voy a manejar una corriente tan alta, pero esto es solo lo más obvio que vemos acá. Si nos fijamos de acá hacia abajo, en casi todos los parámetros que nos dicen acá, vemos que son diferentes a los de acá. Con esta comparación, solo quería que tuvieran en cuenta que si dos dispositivos que comercialmente son compatibles tienen tantas diferencias, ¿qué diremos de dispositivos con referencias diferentes?
Entonces, si en dos dispositivos que comercialmente son conocidos como pares complementarios, como el IRF9530 y el IRF530, si entre estos dos existen tantas diferencias, ¿qué diremos de las diferencias que hay entre dos dispositivos seleccionados quizás al azar o quizás con muy poco criterio para su selección? Como les había dicho, es muy difícil encontrar dispositivos de canal N similares a dispositivos de canal P. Físicamente están construidos diferente y ese es el objetivo principal de este video: hacerles caer a ustedes en la cuenta de que utilizar transistores de canal N y de canal P para la construcción de un puente H de potencia se puede volver una tarea muy complicada por la incompatibilidad que existen entre los dos dispositivos, los del lado superior con los del lado inferior. Entonces, si esto es tan difícil, o sea, es tan difícil encontrar dispositivos similares, los de arriba de canal P, con características que sean similares a los de abajo de canal N, si es tan difícil encontrarlos, entonces pues vale la pena tratar de diseñar un puente H con 4 transistores con las mismas características. Por eso vemos que en un puente H bien diseñado siempre vamos a encontrar que están hechos de 4 dispositivos de la misma referencia y que siempre van a ser MOSFET de canal N, ya que los MOSFET de canal N tienen muchas mejores prestaciones que los dispositivos de canal P. Los MOSFET de canal N manejan rangos de corriente mucho más altos, manejan frecuencias de conmutación mucho más rápidas y otras características que las vamos a ir aprendiendo en posteriores videos. Entonces, ese era mi principal objetivo: llegar a la conclusión de que si queremos diseñar un buen puente H, lo debemos hacer con 4 transistores de canal N, como estos transistores de abajo. Eso es lo que quiero, que les quede claro por qué se hacen los puente H con dispositivos de canal N, que les quede claro que un circuito como el mostrado en esta figura se va a traducir en disipación de potencia en los transistores superiores. Al estos transistores superiores conmutar más lento que los transistores inferiores, tendremos disipación de potencia en los transistores superiores. Además, recordemos que estos tienen una resistencia DS de encendido superior a los transistores de abajo. Entonces son muchas cosas que nos hacen ver la necesidad de mejor diseñar un puente H con 4 transistores de canal N. Entonces, ya teniendo claro por qué es que vamos a hacer un puente H con 4 transistores de canal N, en videos posteriores también les explicaré muchas de las cosas que no explican en ninguno de los videos donde explican estos circuitos de puente H, como por ejemplo por qué son totalmente innecesarios estos 4 diodos, sabiendo que ya los MOSFET los traen integrados y muchos los justifican que para mejorar las características de este diodo interno. Eso es totalmente falso. Este diodo interno tiene todas las características necesarias para proteger su propio MOSFET. No es necesario este diodo externo. En muchos videos explican que este diodo es para la recirculación de corriente, de flyback, pero no dicen qué hacer con esa corriente. Y lo más importante que empezaremos a ver en los videos posteriores es que, como les dije al principio del video, como este terminal de source debe estar conectado a tierra y vemos claramente que acá no está conectado a tierra, debemos realizar un circuito que nos haga esta función de poner
esta posición en una tierra momentánea para que el voltaje gate surge tenga una diferencia de por lo menos 12 voltios. Esos circuitos se llaman circuitos driver de activación de transistores superiores en puente H, y un dispositivo muy conocido es el IR2110, que será el que empleemos para nuestro diseño. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Estén atentos al próximo video y hasta la próxima.